Dinámica de percepción soberana, entendiendo la técnica de cómo activar una percepción soberana. Más concretamente, se trata del juicio o juego supremo de la percepción soberana. ¿Han escuchado de esta realidad energética fundamental? ¿Qué es el juicio de percepción? ¿Esto es algo que te interesa saber? Porque esta es la respuesta a una pregunta que nunca jamás se nos ha hecho. Esta es una pregunta que la mente jamás podría hacerse, porque la mente jamás podría hacer una pregunta realmente esencial. Ustedes no podrían preguntar jamás qué es un juicio de percepción, porque no se les podría ocurrir jamás que tal cosa existe, porque esta es una realidad esencial. Y las realidades esenciales y fundamentales son inaccesibles para la mente. Con Parusi, ensamblen estos datos fractales que pronto les va a servir para decodificar toda la realidad en Matrix y fuera de Matrix. Empiecen a precondicionar en las respuestas a las preguntas que jamás habían hecho, y eso los pondrá en el sendero del conocimiento esencial. ¿Cuál es el verdadero propósito que tienen al entrar en contacto con estas enseñanzas maestras? ¿Quieren saber lo esencial o solo satisfacer la curiosidad de su mente? Porque para eso no está el registro acústico, para eso está el registro acáchico. Y es muy fácil entender la diferencia entre uno y otro registro. Cuando ustedes se comunican o conectan con el registro acáchico, ustedes preguntan lo que quieren saber y el registro de luz o acáchico les responde a lo que ustedes quieren saber, que son las preguntas y respuestas del logos, esas que nacen de la curiosidad de la mente. En realidad, cuando ustedes se preguntan a ese registro, ustedes están escuchando a su mente y recibiendo las respuestas de la mente. En ese registro histórico que es el acáchico, están guardadas todas las memorias de luz, o sea, todos los sucesos de este campo dimensional de la ilusión. No se trata, por tanto, de realidades fundamentales, sino históricas. Son las historias del tiempo, o sea, las memorias de la ilusión. Los que alimentan su curiosidad en estas memorias o realidades ilusorias son todos aquellos que están en esta creación solo para entretenerse, para consumir todo su quantum y disolverse como polvo espacial. El ocio de la mente y la divagación van de la mano para los que no aspiran realmente a trascender a la esencia. Al contrario del acáchico, el registro acústico guarda los recuerdos esenciales y fundamentales que te sirven para ascender o escalar por la vía cognitiva hasta la trascendencia suprema, hasta el regreso del ser a la esencia. Cuando ustedes se conectan y se comunican con el registro acústico, ustedes no preguntan nada, simplemente escuchan. Es por eso por lo que el acústico es el registro de escucha profunda. Y entender esto es muy simple. No tienen que preguntar nada al registro acústico, porque las preguntas vienen de la mente y para conectar con el acústico hay que quitar la mente de en medio. No necesitan preguntar nada al acáchico porque las preguntas esenciales no necesitan ser formuladas. Se trata simplemente de escuchar a profundidad. Las preguntas están implícitas en las respuestas que se reciben,
pues estas respuestas contienen las preguntas correctas que nosotros tendríamos que hacer y son las respuestas esenciales que nosotros precisamos prioritariamente en este momento en que llegan. Y esas respuestas esenciales no vienen en forma de palabras o de lenguaje hablado, sino en forma de conciencia eidética. Es a través de destellos de conciencia cognitiva, no verbal sino eidética, llamados armónicos de conciencia, que nosotros simplemente entendemos todo lo que precisamos entender en cada momento y lo hacemos en una fracción de nanosegundo. Esto es muy simple si, por ejemplo, visualizamos una concha de mar y vemos que esa concha de mar es el registro acústico. No le hablamos a la concha marina, no le preguntamos nada, simplemente escuchamos a la concha lo que nos tiene que decir. A la concha no le interesan sus preguntas, no le interesa nada. ¿Comprenden? Ella simplemente tiene guardado un sonido fundamental y deja fluir ese sonido. Lo expresa, aunque nadie lo escucha, porque ese sonido la conecta con su esencia. Así el caracol que habita o podría habitar en esa concha puede estar en el lavabo del baño de una casa, pero el caracol no está ni se siente que está en el lavabo del baño de una casa. Él está escuchando ese sonido dentro de la concha y así se siente y está dentro de su esencia. Así no importa lo que haya a tu alrededor, si te conectas con tu esencia eterna. Así también la realidad fundamental de la que estamos hechos es básicamente sonido, pero el sonido no es nuestra esencia. El sonido simplemente nos conecta con nuestra esencia a través de la corresonancia que existe entre nosotros y ese sonido fundamental. Lo que hay que entender que el conocimiento esencial que estamos transmitiendo y recibiendo conlleva el aprendizaje del reconocimiento de los patrones de resonancia fundamentales. Evolucionar y trascender por la vía cognitiva del conocimiento esencial implica activar esa capacidad psíquica suprema que es el reconocimiento de patrones de resonancia, los cuales empezamos a comprender a través de las realidades fundamentales que estamos revelando en estas enseñanzas. Los patrones de resonancia son símbolos de sonido que guardan el entendimiento del arquetipo en su estado más inmediato y puro. Este patrón o arquetipo puede ser comprendido mediante un símbolo, ya que los arquetipos contienen geometría y se expresan mediante números, en tanto que son patrones o modelos, es decir, fractales, que se reproducen bajo formas diversas. No importa la forma que los arquetipos revistan, ustedes siempre pueden reconocer o recordar a la forma esencial del patrón detrás de ese símbolo cualquiera. Cuando un patrón de resonancia es percibido por la conciencia, se experimenta un estado de comprensión profunda, el cual llamamos destellos o estado de conciencia eidética. Una aproximación de la mente a los patrones de resonancia o a la ciencia de los arquetipos es a través del entendimiento de las realidades energéticas fundamentales que pueden ser concebidas a través del proceso de cognición directa o procognición. Significa entender los patrones de resonancia mediante el uso del lenguaje conceptual o de lo que llamamos los conceptos vectores. Dado que las realidades energéticas fundamentales son realidades tan desconocidas e impensables que ni siquiera tienen nombre, se precisa de conceptos especiales para nombrarlas. Así, los conceptos vectores son los nominadores, nombres o fonemas que describen las realidades fundamentales, en tanto
que las realidades fundamentales son el más aproximado entendimiento que la mente puede tener de los patrones arquetípicos de resonancia, los cuales explican todo nuestro sistema de realidad. Y no solo eso, sino que son el único sistema de información que proveen el entendimiento causal de cómo funciona la realidad en su totalidad y cómo puede ser operada por la conciencia viva o almada, en conexión con sus armónicos de conciencia. Algo que tenemos muy claro en ENRA es que el experimento de conciencia que precisamos de entrada para conectar con nuestros armónicos e impulsar la frecuencia escalar consiste en eliminar por completo la divagación del pensamiento para mantenerse todo el tiempo en estado de reset mental y por tanto en estado cognitivo profundo. Cuando te sumerges en la procognición de las realidades energéticas fundamentales, puedes entrar en un profundo trance cognitivo directo, conectando con las bandas de frecuencias más elevadas. Pero cuando no estás enfocando o procognicionando en las realidades energéticas fundamentales, o sea, en el campo de la verdadera realidad, simplemente estás divagando. Esta divagación continua de la mente es lo que llamamos el ruido mental, el cual no para nunca, ni siquiera mientras duermes, pues al dormir ese ruido mental o divagación se manifiesta como lo que llamamos sueños. En contraste, cuando ustedes en vez de divagar en su mente enfocan su atención en las realidades energéticas fundamentales, entran en un estado de cognición directa e incluso mientras duermen se produce un estado de conciencia cognitiva llamado dormancia y despertancia. ¿Qué significa esto de que los arquetipos o patrones de resonancia contienen geometría y se expresan mediante números, en tanto que son patrones o modelos, es decir, fractales, que se reproducen bajo formas diversas? Los modelos arquetípicos o patrones de resonancia se reproducen bajo formas diversas a través de lo que llamamos fractales armónicos u octavas.